Kio presenta. Advertencia. Este podcast incluye alto contenido tecnológico y puede provocar curiosidad persistente, exceso de ideas y necesidad incontrolable de entender cómo funciona el mundo en la era digital. Dos tecnófagos, humanos probablemente, mastican por ti lo último en innovación y esas tendencias tecnológicas que todos repiten, pero pocos entienden. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Un espacio para saborear y entender la tecnología. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hoy tendremos con todas las de la ley, porque vamos a hablar de despidos regulados y California está ordenando un plan para responder al impacto de la IA en los empleos. Eso está muy interesante. Les vamos a hablar de algo que pende de un cable, y es que, pues sí, o sea, les gustaría explotarlo como petróleo, pero las ambiciones de países del Golfo en materia de inteligencia artificial dependen de algo sorprendentemente frágil, que es un puñado de cables submarinos. Ya les hemos platicado de lo frágil que es esto. Bueno, vamos a ahondar un poquito y qué tiene que ver la guerra del Golfo, el estrecho de Hormuz, en fin, vamos a tener mucha información de eso, y vamos a tener una nota que se llama de mi autoría, porque, bueno, pues les juro que sí fui yo, así dicen los ganadores de premios literarios, a que ahora se tienen que defender de acusaciones de uso de inteligencia artificial. Así que no se pueden perder este episodio de Tecnófagos que inicia ahora. Para abrir la mente, la entrada de hoy. Bien, pues ahí está el intro de este querido podcast que hacemos con mucho cariño. Pero antes de decir cualquier otra cosa, le quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a mi querido compañero y amigo Bernardo González, que normalmente me toma un poquito más de tiempo para presentarlo y darle el lugar que se merece. Pero Bernie, entiendo que en esta ocasión traes un anuncio muy especial que quieres hacerle aquí a la comunidad tecnófaga, y sé que ya te carcomen las ansias de decirlo, así que pues, ¿qué más te digo? Este micrófono y este espacio es tuyo, así que adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias, Rick. Primero que nada, muy contento de estar aquí nuevamente grabando un episodio contigo y compartirle a toda la gente que amablemente nos ve y nos escucha que estamos de manteles largos en Kio IT Services, porque estamos estrenando un nuevo servicio aquí en Casa Kio, que nos encontramos en el poniente de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe. Y este lugar se llama The Rock, así como La Roca en inglés. Okay. Y es nuestro servicio de seguridad, lo que en inglés se llaman SOCs, el Security Operations Center de Kio ITS, donde brindamos todos estos servicios precisamente de ciberseguridad, que ahora se ha convertido en algo muy relevante. Lo hemos mencionado tú y yo en varios de los episodios pasados, de cómo la inteligencia artificial está sofisticando los ataques de una manera muy importante. Ahora suceden a una velocidad mucho más rápida, con una complejidad que pues ya los humanos en ocasiones no las pueden entender. Y para ello, este servicio que estamos lanzando también utiliza inteligencia artificial para poder contrarrestar todas estas cuestiones. Entonces, la invitación es que estén muy pendientes, porque lo vamos a lanzar muy pronto y vamos a tener sorpresas alrededor de este nuevo servicio que se llama The Rock. Es el SOC de Kio IT Services. Extraordinario, pues ahí está entonces dicha esa información. Y pues hablando de información, Bernie, yo le quiero invitar a la gente a que nos siga en nuestro grupo de Telegram. Hace mucho que no aprovechábamos este espacio de la introducción para invitar a la gente a que nos siga. Ahí ya hay mucha gente escuchándonos, viéndonos, compartiendo información. Solamente tienen que descargar la aplicación de Telegram. Ahí está una nutrida y muy participativa comunidad de gente que, como tú y como yo, le gusta mucho la tecnología. Así que ya lo saben, descarguen la aplicación de Telegram si no la tienen ya. Ahí buscan Tecnófagos, ahí estamos Bernie y yo. Y pues Bernie, ya está dicho entonces todo lo decible. Vamos a entrarle a la información y vamos con esta primera nota que se llama Con todas las de la ley, para arrancar este episodio de Tecnófagos. Si no dispones otra cosa. Por supuesto que no, vamos a ello, vamos a la información que está súper interesante. El gobernador de California, Gavin Newsom, un nombre que hoy hace que el presidente Trump despierte gritando por las noches, ordenó el jueves a los organismos locales que comiencen a elaborar un plan para mitigar el impacto de la inteligencia artificial en los empleos.
Es el primer estado en Estados Unidos en tomar una medida de este tipo. La orden ejecutiva movilizará a agencias estatales, expertos, universidades y líderes de la industria para elaborar políticas sobre estándares de indemnización por despido, seguros de empleo, capacitación de trabajadores y un mejor seguimiento de las contrataciones y despidos, con el fin de evitar recortes repentinos de personal, algo que estamos viendo ocurrir en todos los niveles, en todas las empresas. Entonces, muy interesante que se esté tomando esto en consideración. Dijo el gobernador en un comunicado: las empresas van a ganar una fortuna y por eso no podemos seguir teniendo un sistema de impuestos sobre la nómina que grave los empleos y luego subsidie la automatización. La medida se produce mientras las cifras revelan que el sector tecnológico estadounidense recortó más de 52,000 puestos de trabajo en los 3 primeros meses del año. Los avances en la inteligencia artificial, que han permitido automatizar tareas cada vez más complejas, suelen ser citados por las empresas como la razón para reducir su personal. Algunos líderes de grandes compañías tecnológicas como Elon Musk y Sam Altman han sugerido que estas tecnologías dejarán a tanta gente sin trabajo que los seres humanos se convertirán en la práctica en criaturas ociosas a las que habrá que proporcionar algún tipo de renta básica universal para que puedan sobrevivir. Bernie, pues estamos ante la gran incertidumbre de nuestros tiempos. Yo no dudo en llamarla así, porque, y creo que coincidirás conmigo, no sabemos, es la verdad, ¿cómo va a realmente impactar la inteligencia artificial el mercado laboral? Sabemos que sí ha habido enormes despidos en las empresas tecnológicas. De pronto, a ver, tú y yo hemos visto desfilar muchísima información de gente que le sabe muchísimo a esto y insisto, me interesa mucho obviamente que me digas qué opinas respecto a esto, pero una cosa en la que sí creo que vas a coincidir conmigo es que hay opiniones muy, muy informadas, muy fundamentadas, contrapuestas, ¿no? O sea, hay gente que dice, sí, por supuesto, la IA está desplazando empleos y va a desplazar a la humanidad entera y vamos a tener que encontrar otra cosa que hacer, literalmente. Aquí hemos compartido opiniones interesantes de gente como Elon Musk, que dice, ya lo hemos dicho, ¿no? Los humanos siempre estamos diciendo, hola, soy Ricardo Massa, y lo siguiente que decimos es, y me dedico a, y ahora vamos a tener que buscar otra cosa que nos identifique más allá de eso, ¿no? O sea, ya no vas a hacer nada más a lo que te dedicas, porque pues, lo que te dedicas lo va a hacer una máquina, así de radical. Y por otro lado hay otras opiniones igual de informadas, insisto, igual de válidas, como las quieran llamar, que dicen, no, a ver, espérense, no va por ahí, las revoluciones industriales nunca han sido así, se crean otras industrias, se van a desaparecer ciertos trabajos no especializados. En fin, creo que hemos abordado con bastante detenimiento todas las posturas, pero la realidad es que, o sea, no sabemos y hemos visto ocurrir varios diría yo, indicios de ambas perspectivas, cosas intermedias. Me parece, no sé si estás de acuerdo, interesante que empiece a surgir ahora ya un tema legislativo. ¿Dónde dices o dónde creerías que estamos hoy en este punto? Porque vemos, insisto, miles y miles de despidos en las grandes tecnológicas. Hay quien dice que esos despidos no se deben a una automatización, sino a una estrategia fallida en términos de proyectos que no llevaron a ningún lado. En fin, como que hay demasiados argumentos y contraargumentos, es un poco mi punto. Entonces, ¿dónde crees que nos encontremos hoy en día en este muy, muy, muy candente debate del desplazamiento humano por la IA? Sí, mira, yo creo que en términos generales, estos 3 años y medio, desde la aparición del ChatGPT 3.5 y toda esta generación derivada de la inteligencia artificial generativa, eso es muy importante de señalarlo. Correcto. Pues como toda nueva tecnología, al principio se genera una gran expectativa, la gente empieza a conocer de qué se trata. Y mucha gente habla del potencial que tiene la tecnología, el cual es real, pero hay que recordar que cuando alcanza su punto más alto, digamos, de excitación de todo lo que se puede hacer, después entra un fenómeno que las cosas van a tomar más tiempo del que originalmente se pensaba. Ejemplo, los automóviles eléctricos. Pues sí, a lo mejor a principios de los años 2000 son una realidad, empiezas a ver ahí Tesla y otras compañías que empiezan a hacer sus esfuerzos, y es muy natural pensar que en 2-3 años todo mundo va a tener un coche eléctrico, ¿no? Correcto. Y eso no es así. Han pasado 20 años y la penetración, si analizas los países nórdicos, pues sí es muy alta.
pero si te vas a otros lugares como Latinoamérica, pues no es tan alta todavía, ¿no? Y le va a tomar un tiempo. Y así prácticamente todas las tecnologías pasan por esta fase, ¿no? Una vez que alcanzaste el punto más alto de excitación o de posibilidades que se pueden hacer, entra en una etapa de desilusión, porque conforme transcurre el tiempo, este tiempo se empieza a hacer largo y ves que no se materializa o no se hace masivo, la gente empieza a pensar que era pura llamarada de petate, como decimos aquí en México. Sí. Era puro ruido, las cosas no iban a ser como se presumían, y la gente tiende a abandonarlo. Y mientras la gente ya no le pone tanta atención, la tecnología sigue madurando, sobre todo el proceso de adopción, y por lo general, depende de la tecnología, de repente súbitamente viene el cambio, ¿no? Yo he mencionado muchas veces la fotografía digital. Así sucedió, ¿no? En 1975-76, Kodak inventa la primera cámara fotográfica digital. Sí. Es una máquina enorme, costosa. Las fotografías son una porquería, tienen muy mala definición. Los siguientes 20 años evoluciona muy poco, y los entusiastas que nos atrevimos a comprar o una cámara o un teléfono, estos me acuerdo los primeros que traían una cámara, claro, todo el mundo se burlaba de ti porque te decían, oye, esas fotos no sirven para nada, ¿no? Son peor que las maquinitas de la feria. Pero en los siguientes 5 años, y a veces motivado por otras tecnologías que convergen, de repente el cambio es abrupto, ¿no? En 2 o 3 años todo se digitaliza y de repente una industria pues por completo desaparece o se transforma, y ahora sí aplica el nuevo paradigma. Regresando a este tema de los puestos de trabajo, me atrevería yo a decir que va a suceder algo muy muy similar. ¿Qué estamos viendo en este momento? Tal vez sí que las grandes tecnológicas están haciendo recortes de personal, no tanto porque los estén reemplazando uno a uno con inteligencia artificial, sino sobre todo porque necesitan destinar esos recursos a la construcción de centros de datos o a firmar acuerdos con otras compañías, ya sea de energía. Aquí el factor de la energía juega de una manera muy importante. Claro. Las telecomunicaciones, por supuesto el cómputo que se requiere con las GPUs, adquisición de datos, y todo el mundo está en una carrera a ver quién llega primero y quién toma la mayor parte del pastel que pueda, ¿no? Me refiero a estas compañías que hablamos todo el tiempo: OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, AWS, Meta, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el fenómeno que estamos viendo ahora. Alrededor, pues sí, también empiezas a ver también compañías que hacen eficiencias, ya sea por otras razones, y las disfrazan o dejan que los rumores hablen de que fue por inteligencia artificial. Pero la parte interesante para las compañías, digamos, más estándar, más normales, los ciudadanos de a pie, me parece que tal vez los siguientes 2 o 3 años sí vamos a ver un fenómeno donde las empresas van a optar ya con herramientas mucho más maduras, con opciones reales en el mercado de la nube local, cuestiones de soberanía que tú y yo hemos mencionado muchísimo, cómo van a empezar a reemplazar a muchas personas, ¿no? Y ese punto que mencionas en la nota, yo cuando la leí, me pasaron la escaleta, es algo a lo que no le había puesto la atención debida, y es bastante obvio, ¿no? Hay 2 cosas en la vida, por ahí no sé quién las dijo, que son con las cuales puedes tener absoluta certeza, y esas 2 cosas son la muerte y pagar impuestos, ¿no? Correcto. Todos nos vamos a morir y todos vamos a pagar impuestos, de eso nadie se escapa. Entonces, los gobiernos de todo el mundo, una fuente importante de sus ingresos es el impuesto sobre la renta, ¿no? En México así le llaman, ¿no? El famoso ISR. Entonces, cualquier persona, me parece que los salarios mínimos en México están exentos o una parte importante, pero de ahí para arriba, cualquier persona que gane un poco más de dinero, todos tienen que pagar este impuesto. Sí. Y es muy relevante para el funcionamiento de los gobiernos. Entonces, es muy natural lo que está haciendo el gobernador de California con estas propuestas, que si bien todavía están muy incipientes, me parece que van a cobrar tracción, porque van a agarrar a cualquier empresa y le van a decir: oye, Ricardo, tú tienes una empresa de mercadotecnia, muy bien, tienes 100 empleados, todos los meses tú pagas tu nómina,
y tú al gobierno le pagas 50 mil pesos de impuestos. Perfecto. Sí. Oye, que te vas a deshacer de 50 personas porque te encontraste una herramienta buenísima de inteligencia artificial y ahora vas a ahorrar un montón de costos. Sí, bien el gobierno va a buscar una manera de cómo cobrarte esos 50 mil pesos que le pagabas por esas personas. No se va a quedar cruzada de brazos diciendo, oye, pues qué bueno que haces eficiencias en tu negocio y que ahora ganas más dinero. Te van a decir no. Por usar inteligencia artificial de alguna u otra manera, vas a tener que pagar un impuesto. Esa es una parte de la ecuación. Luego Oye, la Bernie, otra... pero, sí. Perdón, es que estás agregando un factor súper interesante que tenemos que abordar también y lo hemos platicado fuera del aire, fuera de este podcast, lo hemos platicado y te tengo que interrumpir porque... a ver, incluso lo acabo de abordar en un texto que escribí ahí en una publicación, pero estamos llegando incluso a un punto bien interesante. Bueno, de hecho, en ese texto del que estoy hablando te cito. Ok, gracias por avisarme. Hablo justo de esto, o sea, porque la otra vez decíamos... Con sorna, pues, pero pues por eso es chistoso, porque es cierto que vamos a llegar a un punto donde los agentes de AI se van a empezar a quejar de que los humanos los estamos desplazando, ¿no? Correcto. Y esto es porque el cambio de modelo de negocio que impactó hace unos días y que hizo que todos de repente empezáramos a pagar más por nuestros modelos LLMs estilo Gemini y en particular Cloud, pues hace que entonces se haga todavía más cierto si le agregas este factor de los impuestos que estás agregando. Pues vaya, resulta que de alguna forma se acabó la luna de miel, ¿no? O sea, correcto, sí, qué bueno que optimizaste tu negocio y qué bueno que... O bueno, no sé qué bueno, pero el punto es, despediste a un número de empleados y le quitaste muchísimo overhead a tu negocio y ta. Sí, pero a ver, ya el mundo ya entendió un poco de esto y el gobierno ya entendió y ya empezaron los gravámenes y además... Entonces, ahora resulta que pues sí es mucho más barato volver a contratar humanos pues, para hacer estas labores y hoy me parece que fue nuestro querido amigo Gus Barcia, no sé si me estoy equivocando, que nos compartió un cartoncito por ahí que decía que ahora ya comparas muy desfavorablemente al AI versus los humanos, porque pues, oye, el humano, pues como quiera que sea, no te va a cobrar por cada token que haga, ¿no? Cada pregunta que le haga no me cobra. Exacto, entonces es buena onda, ¿no? En fin, o sea, estamos ya recalibrando y revalorando por todos estos, y por eso te interrumpí en este punto, porque creo que sí, ya estamos de verdad en el primer punto de quiebra de la relación laboral con los agentes. Vaya, ni siquiera entramos de lleno, no sé si entramos de lleno a la era de los agentes cuando ya estamos teniendo este punto de decir, a ver, señores, no se aloquen, ¿no? Es bien interesante este momento que estamos viviendo. Sí, y qué bueno que lo mencionas así, porque así ha pasado con todas las tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el Internet. Esto que acabas de describir sucedió exactamente igual, ¿no? Cuando te enteraste que existía una empresa de Internet que vendía libros por correo, pues te emocionaste muchísimo porque pensaste ingenuamente que se estaba quitando la fricción, que te iba a llegar muy rápido y que iba a ser más barato. Exacto. Y al principio ninguna de esas expectativas se cumple, ¿no? Sí. Es más tardado que ir a la tienda, es probable que tengas problemas con el envío, te cobraban el envío, era muy caro, etcétera. Muchas complicaciones porque la tecnología es muy nueva y porque no ha agarrado la escala que le permite reducir los costos. Claro, si esto lo adelantas unos 5 años, pues entonces sí agarra tracción y ahora sí le quita fricción y se vuelve muy importante. Acaba de suceder exactamente lo mismo, ¿no? Ahorita la gente se fue de boca con los agentes. No tendrían por qué saberlo, pero voy a agarrar el ejemplo de Cloud, ¿no? De Anthropic. Cloud de Anthropic tiene 3 familias de modelos, ¿no? Está el Opus, el Sonnet y el Haiku. Y en ese orden es lo potente que son los modelos y en ese orden te cobran. Por cierto, hoy estrenaron el nuevo Opus, que es el más robusto, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un modelo que cuesta mucho más
que hace cosas muy sofisticadas, muy padres, pero la gente no es consciente de eso, y entonces para preguntarle la hora a Claude o cómo llego a algún lugar o dónde compro una pluma, usan ese modelo súper potente y entonces le sale carísimo y viene esta de solución. ¿Por qué? Pues porque tiene que madurar la tecnología, la gente tiene también que entenderlo, se tiene que empapar de cómo estas cosas funcionan, y de repente va a decir, oye, pues para estas cosas simples no voy a usar la bazooka, ¿no? Voy a usar un matamoscas de plástico que es muy barato, y el día que sí me tope con un animal enorme, entonces ahí sí saco una bazooka, pero para el resto de las cosas no. Eso es normal que se va a equilibrar, ¿no? Ahora, la parte con la que quisiera terminar, porque si no la gente que nos está escuchando se va a quedar con la idea de que efectivamente es cierto que va a haber un gran desplazamiento y que mucha gente se va a quedar sin trabajo y que este es el apocalipsis y el fin de los tiempos, ¿no? Lo que yo particularmente creo, y es una opinión evidentemente subjetiva porque yo no tengo una bola de cristal, pero yo soy optimista en el sentido de que creo que una vez que se dé este desplazamiento inevitable, lo que va a suceder en el mercado es que van a aparecer muchos puestos de trabajo nuevos, muchas funcionalidades. Y de ejemplo, uno muy sencillo. Hoy en día con la inteligencia artificial, la barrera de crear una empresa es muy, muy, muy baja, ¿no? O sea, hasta hace unos 10 años, la gran mayoría de las personas nos empleábamos en las empresas porque era muy difícil emprender, ¿no? Necesitabas capital, tener mucho valor, arriesgarte mucho, contratar personas, y como una vez el buen Sergio Rosengaus decía, la vida de emprendedor es bastante mala, ¿no? Es muy miserable porque tienes todo en contra y todo el tiempo andas sufriendo por pagar la nómina y te andan cobrando y todo te sale mal y es muy complicado, ¿no? Siempre nos gusta leer las historias de la parte bonita, pero pocas veces vemos el gran trabajo que se requiere para emprender, ¿no? Entonces, imagínate un mundo donde sea muy, muy fácil emprender. Pues la dinámica económica seguramente va a cambiar. Y luego algunas veces he explorado yo esta parte más filosófica y no me voy a extender aquí, pero pues antes de que existiera la economía tan formal, al menos como la de los últimos 400 años, 350 años, el hombre no tenía ese problema de, oye, es que tengo que ser abogado o doctor o te tengo que decir a qué me dedico, ¿no? Pues había gente que estaba en el campo y tenía una granja y si con eso vivía, pues no tenía ningún problema, o los que vivían en la costa pescaban, etcétera, ¿no? Supongo que algo así va a suceder en todo este cambio con toda la tecnología que estamos viviendo, ¿no? Va a haber muchos robots, no tanto la figura humanoide o el brazo mecánico, sino el concepto de cosas automatizadas, que también es altamente probable que generen ingresos, ¿no? Y algo más de corto plazo, pues ya salió, por ejemplo, hoy en la mañana OpenAI a decir que está creando un fondo de $250 millones, que evidentemente no es nada, es muy, muy poquito dinero, para estas ideas del Universal Basic Income, o para subsanar de alguna manera a la gente que haya perdido su trabajo, etcétera. Pero en resumidas cuentas, con este tema de los impuestos, creo que eso va a ser totalmente inevitable y lo van a adoptar todos los países del mundo y le van a cobrar a las empresas un impuesto de algo derivado con la inteligencia artificial. Ojalá una parte también se utilice como reservas de desempleo en lo que se da la transición, y en lo que verdaderamente creo es que el mundo se va a transformar de una manera muy importante, la economía se va a transformar y seguramente nos dedicaremos a otras cosas que no necesariamente estén encapsuladas en lo que vivimos esta generación de tienes que conseguirte un trabajo y vas a ir a un lugar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la tarde y los días 15 te van a dar una paga. Por ahí alguien dice que esa es la peor droga que puede tener una persona porque se hace adicto al sueldo y luego se vuelve un conformista y pierde todo el potencial de las cosas que podría hacer. Por eso es que me siento tremendamente optimista. Sí, caray, sí, hijo, hay mucho más que decir al respecto. Entre otras cosas, compartir experiencias personales en el mundo del emprendedurismo, que de verdad que sí que es duro. Pero bueno, ya le dedicamos un poquito a eso. Sí que extrañas esa droga de repente, ¿eh? Sí, pues sí, claro. Es muy cómoda.
Sí, sin duda. Pero bueno, tenemos mucho más que decir en este episodio, así que vámonos con nuestra siguiente nota, Bernie, porque esto también está muy interesante, porque nuestra vida, nuestro futuro, nuestro internet, como lo conocemos, pende de un cable y además ese cable lo están bombardeando, así que vamos a entender qué está pasando con esto. Vamos para allá. Es momento del plato fuerte. Lleguemos al fondo. Bien, pues justo la nota se llama Pende de un cable, y es que las grandes tecnológicas están presionando a los países del Golfo Pérsico para que replanteen su estructura de Internet a medida que la inteligencia artificial aumenta los riesgos de las interrupciones en el suministro de cable. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han invertido miles de millones en la construcción de infraestructura de inteligencia artificial, atrayendo a grandes empresas de computación en la nube y posicionándose como futuros exportadores de capacidad de procesamiento. Sin embargo, a medida que la región transita de su conocida riqueza petrolera a economías impulsadas por la IA, la infraestructura que gestiona esos datos se está convirtiendo cada vez más en una vulnerabilidad estratégica. ¿Por qué? Porque los cables submarinos transportan aproximadamente, Bernie, el 95% de todo el tráfico internacional de datos. Esta cifra nunca termina de impresionarme, por más que me he involucrado en esta industria y la conozco, y veo la cara que pone la gente cuando les cuento esto. O sea, los que no están familiarizados con esto, ya lo hemos dicho, mucha gente sigue pensando que el internet, como lo conocemos, viaja por satélite, y eso, vaya, cada vez es más cierto, y para eso Elon Musk le ha invertido muchísimo a la industria satelital y lo que me digas, pero pues mira nada más, ¿no? O sea, el 95% del tráfico internacional de datos sigue pasando por cables submarinos, en muchos casos cables muy viejos, y en el caso del Golfo Pérsico, pues el problema radica en la concentración. Gran parte de la conectividad de la región con Europa y Estados Unidos pues todavía depende de unas pocas rutas a través del Mar Rojo y el tristemente célebre ahora Estrecho de Hormuz. Para las economías de Medio Oriente, que se están preparando para convertirse en exportadoras a gran escala de capacidad informática, la importancia y la dependencia de estos cables es cada vez mayor, sobre todo porque las empresas de hyperscale que se están instalando en la región pues exigen una resiliencia mayor que nunca. Entonces, la IA está obligando a los países del Golfo a replantearse la conectividad. Durante años, las rutas terrestres y submarinas propuestas a través de Medio Oriente tuvieron dificultades para avanzar debido a barreras regulatorias, a la conocidísima inestabilidad política que hay en esa zona, los conflictos regionales, que te digo, ahora muchos de esos mismos corredores están siendo reconsiderados como infraestructura digital crítica. Proyectos como WorldLink y SilkLink son estratégicamente importantes, porque crean corredores de conectividad adicionales entre el este y el oeste que reducen la dependencia de los puntos de estrangulamiento marítimos. Pero a corto plazo, sencillamente no hay forma de reemplazar de la noche a la mañana décadas de inversión en infraestructuras de cables submarinos. Sin embargo, los países del Golfo están empezando a reconocer que la conectividad transfronteriza ya no es solo infraestructura para la transferencia de datos, ahora es un activo estratégico y por lo tanto una vulnerabilidad estratégica. Entonces la región, Bernie, está entre las primeras del mundo en afrontar la magnitud de este cambio y comenzar a rediseñar activamente su infraestructura en función de él. Y su respuesta pues va a poder influir en cómo otras economías impulsadas por la IA aborden la resiliencia de la conectividad en los próximos años. Entonces, Bernie, entender esta nota es bien interesante y bien importante porque estamos hablando de una región del mundo muy pequeña y muy particular, pero ya sabemos que lo que pasa en el Golfo Pérsico es algo que afecta a todo el mundo, y que esa región tan pequeña del mundo pues lleva prácticamente toda la historia de la humanidad definiendo lo que pasa en todo el resto del mundo. Pero en este caso estamos hablando de cambiar ya un modelo, el modelo de los cables y este internet submarino y la conectividad a través de los cables, la conectividad transfronteriza por la que venimos dependiendo, y replantearse este modelo, porque además pues aquí hay en juego muchas otras cosas. La nota lo menciona de pasadita, pero estamos hablando de países que, bueno, pues han tenido todo el dinero del mundo porque tienen yacimientos de petróleo gigantescos y todos sabemos la riqueza que tienen algunos de estos países árabes, pero
pues justo por esa cantidad de lana que tienen, se han planteado, bueno, que viene al futuro. Todos sabemos que los combustibles fósiles pues, son finitos y que además el mundo está pues rápido o lento, pero cambiando, volteando a ver otras fuentes de energía y eso no es ningún secreto para ellos. Entonces voltean a ver qué viene en el futuro y dicen, bueno, la inteligencia artificial es el futuro, vamos a invertir, vamos a traernos aquí a la gente que está invirtiendo y construyendo data centers, háblenle a AWS, háblenle a los hyperscalers, pongan aquí sus data centers, pongan aquí sus plantas, pongan hacen todo esto y luego resulta que empiezan a ser poco atractivos porque se están bronqueando toda la vida con todo el mundo y porque sus cables ya están viejitos. Entonces, por eso se me hace más relevante que la nota en sí. O sea, este replanteamiento de la humanidad completa, ¿no? Viendo ya otros modelos en una zona, insisto, pues que por belicosa, pues siempre ha sido como la punta de lanza y donde surgen todas las cosas que después acaban afectándonos a todos. Eso es lo que me parece relevante de esta nota. Sí, absolutamente. Y fíjate, yo creo que no está peleada una cosa con la otra. Y también tenemos que entender los horizontes de tiempo, ¿no? Estos cables submarinos, digo, nada más como contexto histórico, pues desde que se creó el telégrafo, no recuerdo el año, pero es 1800 o altos, ¿no? 1880, 85, se crea el primer cable transoceánico de un telégrafo, ¿no? Es un cable relativamente sencillo de cobre. Y de ahí luego se empezaron a atender ya cables telefónicos cuando empezó la telefonía alrededor del mundo y pues se ha seguido con esa inercia y se fueron convirtiendo estos cables de cobre en fibras ópticas y efectivamente, ¿no? Ahora es el sistema nervioso. 1830 desarrollado por gente como Samuel Morse y gente por el estilo. Exactamente, imagínate todo el tiempo que tiene, ¿no? Entonces, es más bien como una costumbre de por qué se hicieron esos tendidos y obedecía a la necesidad de interconexión. Claro. Hoy en día el Internet es el medio de comunicación por excelencia a nivel global, nos guste o no. Claro. Es el más barato, el más eficiente, de mayor capacidad. Aparte, la maravilla que tiene es que no está controlado por nadie per se. Nadie lo puede tirar en su totalidad, es altamente redundante. Entonces, esa inercia no la vas a poder frenar. Por el otro lado, esta parte de las comunicaciones inalámbricas, una cosa es que el grueso de la información viaje por estos cables transoceánicos, pues porque toda la información esta que se mueve entre continentes, entre países, ahí es donde está la mayor concentración, pero tampoco hay que olvidar que la mayoría de las personas usamos el Internet desde un dispositivo móvil. Y entonces, de una manera muy local, estamos conectados a través de ondas electromagnéticas con estas antenas que están distribuidas por todas las ciudades del mundo, principalmente con un teléfono inteligente, con una tableta. Ahora los coches tienen conexión a Internet y funcionan de la misma manera, no se diga nuestros dispositivos wearables, etcétera, ¿no? Toda esa conectividad es muy importante. Luego, la otra arista, hablemos de Starlink, porque es la red más grande que existe, desplegada masivamente, pues tampoco se puede despreciar por varios factores. Fíjate, me encontré una nota el fin de semana, todo el mundo sabe ya a estas alturas del partido que el 12 de junio la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, va a salir a la bolsa, ¿no? Como un IPO. Entonces, como parte del procedimiento, tiene que entregar una serie de documentos. Antes era una empresa privada y no estaba obligada, ahora sí lo va a estar. Y tiene que demostrar sus ingresos, de dónde vienen y cómo están compuestos. Y a mí me sorprendió, ¿no? Toma en cuenta que SpaceX es una empresa que fabrica cohetes, ¿no? Y está en la industria aeroespacial. Y tiene más de 23, 24 años de existir. Bueno, el 60% de los ingresos vienen de servicios de inteligencia artificial. Entiéndase xAI, esta empresa que metió Elon Musk en la panza de SpaceX hace algunos meses apenas. Después, el segundo fuente de ingresos es la red de Starlink. Y es la única parte, digamos, o la parte representativa, rentable del negocio,
si haces un lado esto de la inteligencia artificial, porque ese fue como un añadido, pero Starlink sí está totalmente vinculado al negocio aeroespacial, pues porque esa fue la ventaja que visionó Elon Musk, ¿no? Dijo, oye, voy a construir una empresa que hace cohetes, es muy costosa, necesito al gobierno o algunos gobiernos para que me financien esto, porque si no, no funciona, a menos de que cree un servicio que se lo venda a alguien que lo necesita y con ese dinero pues puedo financiar las propias misiones de los cohetes, precisamente llevando satélites a órbita, ¿no? Entonces, tiene más de 10 millones de suscriptores y representa el 25% de los ingresos de SpaceX, ¿no? Okay. Y solo el 15% proviene de operaciones relacionadas con los cohetes, ¿no? Poner cualquier otro tipo de carga. Las capacidades de estos satélites, si los comparas con la fibra, pues no tienen nada que ver, pero no son nada despreciables. Transmiten a 60 terabits por segundo cada uno de estos satélites. Sí. Y también lo que está haciendo esta red de Starlink y otras, hay varias compañías, por ejemplo está Amazon AWS que... ¿cómo se llamaba el proyecto que le acaban de cambiar de nombre? Ahora se llama algo así como LEO, en alusión al Low Earth Orbit. Pero antes era Kuiper, ¿no? me parece, se escribía Kuiper. Kuiper, sí. Y se pronunciaba Kuiper, me parece. Sí. Pero ese es el proyecto que también Amazon le está apostando muy fuerte a crear una red enorme satelital, ¿no? Sí. Y entonces... precisamente como tú lo planteas, ¿no? Oye, pues si ahí están los cables y son de fibra, pues ¿para qué nos metemos con el tema de los satélites? Bueno, porque los satélites tienen otras ventajas. Por ejemplo, la cobertura. Los puedes poner literalmente en cualquier parte del planeta, ¿no? Alguna vez o varias veces hemos mencionado lo de la guerra de Ucrania, donde Elon Musk lo que hizo fue, con esta compañía Starlink, mover varios satélites a que estuvieran sobre el territorio de Ucrania y proveer de conectividad de internet a ese país que estaba metido en un conflicto bélico, ¿no? Ahora, si le quieres visionar un poco más adelante, imagínate que nos vamos a la Luna o a Marte, pues es mucho más fácil poner una red de satélites de comunicaciones que ponerte a cavar agujeros. En Marte, claro, y en la Luna, hasta donde sabemos, no hay agua, es puro sólido, pura tierra o arena. Entonces, imagínate el enorme trabajo que se requeriría pues para tirar cables, ¿no? Y exacto, construir antenas. Eso sería muy, muy complicado. Es mucho más fácil poner una red satelital en cualquiera de estos lugares. Y si te sales del sistema solar y te empiezas a ir a otros lugares, futureándole mucho más, pues seguramente la tecnología inalámbrica va a prevalecer, ¿no? Entonces, es una transición. Todo esto que acabo de explicar no va a suceder en una década ni en dos, es muy de largo plazo. Así que vamos a estar viendo cómo estas empresas hacen estas inversiones, cómo renuevan estos cables submarinos. Y un dato muy puntual de la nota que nos diste, Rick, es que particularmente en la zona del Medio Oriente, donde están ahí Arabia Saudita, los Emiratos, esta región de Israel y todos esos lugares tan conflictivos, pues ya se dieron cuenta que tienen que meter cableados pues debajo de la arena del desierto, ¿no? Sí. Porque pues tienen una dependencia muy alta y latencias mucho más grandes, pues porque tienen que alcanzar las costas para poder entrar a esta red de cables submarinos, ¿no? Entonces, en los siguientes años vamos a ver un crecimiento enorme, al menos en esa zona del Medio Oriente, y lo van a hacer dentro de estas dunas de arena, muy similar a como si los tiraran bajo el mar, pero en este caso va a ser bajo la arena. Y me parece que también hay otras regiones que deberían de hacer lo propio. Por ejemplo, hablando del caso mexicano, pues prácticamente México no tiene cableado submarino, ¿no? Tenemos una altísima dependencia de los Estados Unidos. Para bien o para mal, lo tenemos aquí al lado y pues es muy fácil colgarnos de esa infraestructura, y este tema se ha dejado de lado cuando... Hacia donde va el mundo, la ventaja competitiva claramente va a estar en el uso de estas tecnologías, y los países que sean totalmente dependientes tecnológicamente de un tercero, pues van a estar un poco más complicados que aquellos que puedan desarrollar sus propias ventajas competitivas, ¿no? En el otro extremo está, por ejemplo, Singapur. Sí. Una economía muy echada para adelante, con una visión tecnológica muy relevante, y pues la isla está hiperconectada, hacen desarrollos tecnológicos. Taiwán, que está por allá al lado, toda esa parte de Asia es muy muy activa en temas de tecnología.
de hiperconectividad. Sí, en México hemos quedado muy atrás en todos los temas de cableado y bien lo dices, ¿no? Y la verdad es que saludos a los que sí se han animado a invertirle a ese tipo de infraestructura y a las empresas que sí se han fajado y han dicho, pues vamos a entrarle y vamos a apostar porque México se desarrolle en esos sentidos. Entonces, bueno, pues ahora sí que ustedes saben quiénes son. The usual suspects. The usual suspects, exactamente. Vamos con nuestra última nota del día de hoy, Bernie. Muy interesante porque tiene que ver con literatura, algo de lo que no hablamos lo suficiente en este podcast, y con un premio literario que luego los autores tienen que venir a decir, sí fui yo, ahí les va. Sí copié, maestro. Exacto. Cerramos con el postre para digerir mejor. Esto dice de mi autoría, y es que 3 de los 5 ganadores regionales del prestigioso Commonwealth Short Story Prize son sospechosos, Bernie, de recurrir a chatbots. Hazme el favor. Estos autores se han visto sometidos a un duro escrutinio por parte de la comunidad literaria y varios han sido acusados de recurrir a la IA para escribir por ellos. Las acusaciones provienen de numerosos lectores, muchos de ellos escritores, que expresan su desconcierto y consternación ante la posibilidad de que el jurado del premio haya pasado por alto posibles indicios de autoría no auténtica, o bueno, que les echaron la mano ahí con chatbots o modelos de inteligencia artificial generativa. Cada año, la Fundación Commonwealth, organización no gubernamental con sede en Londres, concede su premio de relato corto a un escritor de cada una de las 5 regiones: África, Asia, Canadá y Europa, el Caribe y el Pacífico. El 12 de mayo, la prestigiosa revista literaria británica Granta publicó en su sitio web las 5 mejores obras de 2026, todas inéditas, según las bases del concurso. La revista ha publicado las obras ganadoras del premio desde 2012. Sin embargo, a los pocos días, una entrada, una de las ganadoras, pues, despertó sospechas. El cuento se llamaba The Serpent in the Grove, la serpiente en el bosque, básicamente, y es un cuento de Jamir Nasir, que es de Trinidad y Tobago, que había recibido un premio ya antes en la región del Caribe, y a algunos les pareció que presentaba las características, el estilo clásico de un texto generado por inteligencia artificial. Me pregunto si no le habrá dejado al final ¿te gusta el cuento o quieres que le haga algún ajuste? ¿No? A lo mejor se le olvidó quitarle ahí las colitas. Se compartieron capturas de pantalla que mostraban que la herramienta de detección de IA Pangram, ese famoso detector que vaya, te dice si esto fue generado por inteligencia artificial o no. Pangram decía que la serpiente en el bosque había sido generado al 100% por IA, que así funciona Pangram, ¿no? Te dice en qué porcentaje cree que fue hecho por IA, pues en este caso le dio una calificación de 100%. Las bases de participación y los requisitos de elegibilidad para el Commonwealth Short Story Prize del 2026 no mencionan la IA, limitándose a indicar que las obras presentadas deben de ser obras originales, inéditas y obra propia del participante. Se infiere que no debes de auxiliarte con inteligencia artificial, pero no lo dice expresamente. Además de Nasir, otros 2 autores premiados han sido objeto de acusaciones de usar inteligencia artificial en sus obras. Pangram concluye que, aparte de la ya mencionada, The Bastion's Shadow, del escritor maltés John Edward de Micoli, que fue ganador en la región de Canadá y Europa, fue generado íntegramente también por inteligencia artificial, y analiza Mehendi Nights, de la escritora india Sharon Aruparayil, ganadora en la región de Asia, como parcialmente generado por IA. Las otras 2 finalistas, Holly Ann Miller de Nueva Zelanda y Lisa Ann Julien de Sudáfrica, ofrecen resultados de Pangram como totalmente escritos por humanos. Esas sí se les dijo, estos sí son netos de a Davis, pero los otros sí 100% o totalmente o muy probablemente generados por IA. ¿Qué opinas de esto, Bernie? ¿Que un autor puede o no puede ayudarse por inteligencia artificial? ¿Qué pasa si el cuento fue 100% generado por inteligencia artificial? Entonces ya no vale. Yo, honestamente, no tengo idea de en qué lado de la cerca me encuentro en este debate. Tengo que confesarlo. Sí, mira, yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta y el problema no está en si la utilizas o no. En esta nota, lo que se está señalando y sancionando es que hay un engaño, ¿no? O sea, son personas que dicen ser escritores, porque a lo mejor tienen obras previas que sí escribieron ellos, y entonces para entrar a este concurso
pretenden decir que lo escribieron ellos, cuando en realidad le pidieron a una inteligencia artificial que lo escribiera o se apoyaron de ella. Es como si usaras a los famosos ghostwriters, ¿no? Es como si yo dijera, exactamente, yo escribí este libro y no, alguien más me ayudó, ¿no? Sí. Le diste al clavo, ¿no? Es más, eso está formalizado y reconocido en la industria editorial, ¿no? Las figuras públicas, por lo general, un político, un deportista, un artista, pues no necesariamente tienen habilidades para escribir por ellos mismos. O el tiempo. O no tienen el tiempo. Y entonces, a partir de una idea o de un concepto que ellos tienen o su obra, lo que hayan hecho, se acercan con un escritor profesional y esa persona les escribe por ellos. Y puede ser que lo publiquen con el nombre de la personalidad pública, sin decir que hubo alguien detrás que lo hizo, o en muchas ocasiones se reconoce a la persona que lo escribió, ¿no? Es una coautoría entre el personaje público y la persona que en realidad lo escribió, ¿no? Eso es muy común y está formalizado. Es un gran ejemplo de que no necesariamente es indebido. Aquí lo que se señala es haber engañado, ¿no? Haber pretendido haber hecho otra cosa. Y fíjate que hace algunas semanas escuché a un personaje que seguramente ubicas. Es el exdirector de los moonshots de Google. Él es una persona de origen, es egipcio. Y se llama Mo Godat, ¿no? Es muy controversial porque siempre habla de tecnología, sabe muchísimo y dice que va a ser inevitable, que va a haber cosas que se van a salir de control con la inteligencia artificial, y es muy válido su punto de vista, ¿no? Y ese señor ha escrito varios libros, por él mismo, él los escribió, pero ahora, en el último podcast que escuché, dedica un tiempo a explicar de un libro que no sé si ya lo terminó o ahí en el podcast estaba diciendo que ya lo iba a publicar, pero es un libro donde él es el director de la orquesta y el que escribe el libro es una inteligencia artificial, ¿no? Y entonces me parece súper interesante porque cuando escuchas cómo lo plantea, pues tiene mucho sentido, ¿no? Porque dice, oye, yo soy la persona que quiero escribir sobre un tema, yo tengo las ideas, muchas son originales, otras las tomo prestadas, construyo sobre ello, que es lo que hace todo el mundo que genera contenido. Y en vez de yo gastar mucho tiempo, yo estar escribiendo en un procesador de palabras, o peor aún, escribir a mano, como lo hacen muchos autores, lo que hago es que yo le dicto a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial me va armando los segmentos y yo lo voy leyendo y yo lo voy puliendo y le voy diciendo cómo quiero que funcione, ¿no? Y si te fijas, ese ejemplo pues es totalmente equiparable con lo de los ghostwriters, ¿no? Así es. Imagínate que tú eres el presidente de un país y te presentan a un ghostwriter y tú quieres escribir sobre algún tema, pues seguramente tú vas a tener esa dinámica con ese escritor, ¿no? Te va a llevar unos borradores y tú los vas a leer y le vas a decir, oye, pues esto sí me gustó, esto no, este tema no lo toques, o este tema yo lo abordaría de esta otra manera, a ver, plantea otra cosa, y seguramente vas a trabajar muchos meses con esa persona o incluso años hasta que tú obtengas la obra como tal la quieres, ¿no? Pero pues tendrías al final que decir, en el ejemplo de Mo Godat, que usaste una inteligencia artificial para crear ese contenido. Y si le futureas un poquito más, lo que dije en nuestra primera nota, pues es probable que entremos a una economía donde la velocidad a la que se genera contenido, tal vez la profundidad de los contenidos, pues pueda ser distinta a la que hoy tenemos. Muchos de los escritores tardan muchos, a veces años, en poder escribir un libro porque se tienen que documentar muy bien de todo lo que están diciendo en ese libro, ¿no? O sea, se te puede ocurrir cualquier tontería de, voy a hablar de los cables submarinos y de por qué fallan y etcétera, pero pues no puede ser nomás una ocurrencia que ahorita la escriba en 2 páginas. Para hacer un trabajo serio, tendría yo que ir a investigar documentalmente, ¿no? Oye, ¿qué compañías hay en el mundo? ¿De qué materiales? ¿Cómo se fabrican? ¿Cómo se instalan? ¿Cada cuándo hay que reemplazarlos? Tener datos, lo que llaman datos duros, para que tenga valor el contenido. Y eso consume muchísimo tiempo, que en contraste, las herramientas de inteligencia artificial que hoy tenemos a nuestra disposición, pues hacen relativamente bien, a un bajo costo y en un tiempo muy corto, ¿no?
Sí, a ver, quería contarles justo, me recordaste una noticia que desde el otro día salió en el New York Times y creo que sí la encontré, que tiene todo que ver con esto que estamos platicando. Hubo un escándalo, un semi-escándalo, porque salió un libro que se antojaba muchísimo, de Steven Rosenbaum, que se llama El futuro de la verdad, The Future of Truth. Y bueno, entonces trata sobre cómo se está construyendo la nueva verdad en la era de la inteligencia artificial y y entonces sale el libro respaldado por el New York Times, y resulta que sale con mucha fanfarria y de pronto empiezan a hacerle el review al libro y alguien se da cuenta que el libro incluye citas totalmente falsas. Creadas por inteligencia artificial. Entonces, imagínate el quemón que te das. Sí, claro, cuando, o sea, sacas tu libro hablando del futuro de la inteligencia artificial y te las quieres dar de académico y citas a científicos y tal. Insisto, además, un libro revisado por el New York Times y que entra a las listas de los más vendidos del New York Times, se vuelve un bestseller y resulta que alguien se pone, oye, no, pero estos datos nunca existieron y esta encuesta no existe y tal. Y sí, con muchas cosas fabricadas y alucinadas, ¿no? Entonces, bueno, es bastante meta el ejemplo y es bastante, pues, postmoderno y tiene que ver con esto, ¿no? Ya salió el señor Rosenbaum a decir, bueno, a ver, como yo dije en el libro, pues claro que usé herramientas de inteligencia artificial para hacer la investigación y tal. No me excuso de los errores, tengo la responsabilidad y tal, pero vaya, entonces esto ya le dio una aura medio mítica a este libro que se llama El futuro de la verdad, que no, ya lo pedí y no me llegó, pero creo que justo porque hicieron, yo creo que una especie de recall del libro porque lo había pedido en formato físico, y tiene todo que ver con esto que estamos platicando, o sea, esta mezcla entre el autor humano con la máquina y el usarlo para hacer investigación y tal, pues vaya, todavía es algo que vamos a empezar a descifrar y el nuevo ghostwriter que se vuelve el AI, pues bueno, ya veremos qué sucede con él y vamos a encontrar estos formatos híbridos humano-máquina bien interesantes que en principio deberían de enriquecer las capacidades, pero pues también van a pasar gazapos tan terribles como esto y tan penosos como lo que le acaba de pasar aquí al señor Rosenbaum con su New York Times bestseller El futuro de la verdad. La recomendación para quien nos escucha es, si van a usar herramientas de inteligencia artificial para hacer algo más rápido o investigar de algo que no saben, es totalmente válido, pero lo que no pueden dejar de hacer es revisar lo que les entrego, ¿no? Porque son estadísticas, cómo funcionan estas herramientas, y nunca te va a decir, oye, no encontré, o bueno, sí te puede decir no encontré, pero sí, la mayoría de las veces va a intentar encontrar lo más aproximado y ahí empiezas a tocar este terreno de las alucinaciones, que no es otra cosa más que la inteligencia artificial inventa información o la puede distorsionar, ¿no? A lo mejor las cifras no son esas, pero pues tú le pediste una tabla con 10 años específicamente y encontró 3 y los otros los extrapoló, ¿no? Digo, seguramente así se comportaron y para quien escribe un libro, pues eso no se vale, ¿no? Tendrías que decir, oye, solo hay 3 años, ¿no? Los otros datos no existen, ¿no? Entonces, ahí está la recomendación. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Bernie. Yo solo me quedo con la responsabilidad de agradecerle profundamente al señor Mario Terrés por la edición y los regaños del día de hoy, a Nayatsin Romero por la redacción y a Diana Álvarez, que trabaja duro y arduamente por producir este podcast. Muchísimas gracias, señora productora. Gracias de verdad por todo lo que hace por nosotros. Estamos muy agradecidos y se nota en el altísimo nivel y la gran calidad de producción que tiene este podcast. Es todo lo que diré en esta ocasión. Gracias, Bernie, por participar en esta producción de Diana Álvarez Productions de producción. No podría estar más de acuerdo contigo. Y bueno, pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Tecnófagos. Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces. Los efectos de este episodio pueden incluir más curiosidad, más ideas y una ligera dificultad para volver a ver la tecnología como antes.
Esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología. Hasta el siguiente episodio.